perdonen porque voy a por mi Biblia que me la he dejado allí, pero vamos a ir abriendo la Biblia en Hechos capítulos 10. Vamos a leer desde el primer versículo en adelante, dice la palabra del Señor. Una enseñanza hermosa. Nosotros, fíjense que este estudio, nosotros en Alcantarilla, bueno, ahora estamos Ángel y yo faltando unas cuantas semanas, pues porque no, es cosa evidente, ¿no?, de la operación y demás, pero estamos estudiando el libro de los Hechos en profundidad, y la verdad es que de todo el libro, de toda la Biblia se puede sacar muchas cosas, pero este capítulo me gusta a mí en particular, porque hay varios testimonios, dos testimonios que vamos a tratar hoy, dos personajes que vamos a tratar hoy, que son un eunuco, un nacional de etíope, ¿verdad? Y un centurión romano. Y vamos a desarrollar esta historia, ¿verdad? A mí me gustó, yo siempre la he leído varias veces, y cada vez saca uno cosas nuevas. Porque la palabra, por eso es viva y eficaz. Entonces, cada vez que tú lees la Biblia, no es como si leyeras un libro de texto. No es un libro de texto cualquiera, porque es la palabra de Dios inspirada. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios que dice así en el primer versículo del capítulo 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido las instrucciones de un santo varón. Aleluya. De un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándosele a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó y diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Nos enseña en el capítulo 10 de este libro de los Hechos sobre un centurión romano. Hemos leído, ¿verdad? Un centurión romano, un centurión era un capitán que estaba al mando de una tropa de 100 soldados. Por eso de ahí la palabra centurión. Este hombre no era judío, como hemos podido leer, era romano, era gentil, era una persona que el pueblo judío nunca se acercaban a estas personas, a los extranjeros, mucho menos iban a su casa, se acercaban a ellos. La palabra de Dios nos enseña que este hombre era piadoso, era temeroso de Dios, no solo él, toda su familia y todos los que vivían en su casa, quiere decirse, los criados y todo en general que estaban bajo su techo. También dice la Biblia que daba limosnas a los pobres. Este hombre, si vemos, decía, y no pocas. O sea, era generoso en demasía. Este hombre era piadoso, tenía buen testimonio para con el pueblo. Entre los judíos mismos que lo conocían, también tenía un buen testimonio. Siempre algo importante, que este hombre oraba al Señor. Oraba. Este hombre todavía no conocía a Dios como nosotros podemos conocerlo, los que nos hemos acercado a Dios y nos hemos bautizado, porque tenemos el Espíritu Santo, pero él ya tenía esa necesidad. Como ha dicho Alejandro, yo he sentido a lo largo de mi vida a Dios. Y yo creo que a todos nos ha pasado esto un poco, pero de oídas lo habíamos oído hasta que hemos venido a la luz del Señor y hemos sido alumbrados. Amén. Por esa luz hermosa que nos muestra cómo realmente es Dios. Y no solo lo hemos oído de oídas. Dios es un Dios bueno, un Dios justo, vale. Pero si tú no lo vives, si tú no lo crees, si tú no te entregas a Él por completo, no lo vas a comprobar nunca. Nunca vas a entender realmente lo que significan esas palabras, esos adjetivos de nuestro Señor de amor. Vemos aquí un caso, no igual, pero que podemos comparar con, vamos a buscar en Hechos, capítulo 8, vamos a leer unos versículos que nos enseñan otra historia, ¿verdad? Similar. El eunuco que bautizó Felipe, él iba a adorar a Jerusalén cada año, pero bajo la ley. Saben que cada año, para la Pascua, pues había gente de otros países, judíos o no, que iban y adoraban a Dios, al Dios verdadero, e iban a Jerusalén, al templo de Jerusalén a adorar. ¿Sabemos esto? Y entonces dice la palabra de Dios que en este capítulo 8 de Hechos, vamos a leerlo desde el versículo 26 para que entendamos un poco la historia. En adelante, vamos a leer hasta el 38. Dice la palabra de Dios, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos aquí otro gentil, otra persona que no era del pueblo judío, pero que anhelaba conocer al Dios de los judíos. Amén. Y nos damos cuenta de que el Señor es bondadoso para con toda la raza humana. No solo para el pueblo judío, no solo para un pueblo específico, es para todos. Él quiere alcanzar a todos por igual, porque para Dios no hay acepción de personas, no hay nadie que sea lo suficiente malo, digamos, para que Dios no nos pueda perdonar. Dios lo va a perdonar todo. ¿Saben cómo? Yendo al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, bautizándonos para el lavamiento de los mismos y queriendo vivir una vida nueva en santidad delante de Dios. Solamente así podemos agradar a Dios, solamente así Dios va a actuar en tu vida de una forma maravillosa, de una forma poderosa, en la cual no vas a tener más deseo que seguir al Señor con todo tu corazón, porque ¿saben qué quiere Dios? Un corazón dispuesto y agradecido. Él no pide que tengas estudios, Él no pide, si los tienes mucho mejor, por supuesto, porque puedes usarlos para la gloria de Dios también. Pero Él no te pide que seas algo especial. ¿Sabes lo que te pide? Que vayas de corazón al Señor, que tú le entregues tu vida, que tú le entregues tu corazón al Señor, que tú realmente decidas seguir a nuestro Dios, a pesar de las dificultades, de las oposiciones, como ha dicho Alejandro, yo creo que a todos nos ha pasado, que nuestra familia propia se ríe, nos dice que estamos locos, nos dice que nos han lavado la cabeza y muchas cosas más que nos van a decir. Pero no debemos de escuchar esas palabras, porque no vienen sino del maligno que quiere desviarnos del camino correcto, del camino que Dios nos ha trazado a todos, porque la salvación es para toda la humanidad. No todos son salvos, por supuesto, porque todos no van al Señor. Pero sí una cosa, esta historia es similar. Un ángel le habló a Cornelio, un ángel le habló a Felipe, amén. Y Pedro tuvo una visión que ahora más adelante vamos a ver por qué a Pedro se le mostró esta visión. Igual que en el caso del eunuco, el Espíritu Santo también manda a Pedro. ¿Ven? Le habla a Pedro. Lo mismo, ve y predícale a Cornelio, a sus familiares y a sus amigos. Estos dos hombres vemos que también tenían otra similitud, que tenían hambre de Dios, que tenían necesidad de Dios, que querían conocer al Dios vivo y entregar su corazón. Por eso el Señor se complació en darles esa oportunidad por medio de sus siervos para que lo conozcan a Él. Porque Dios mira, lo que he dicho antes, nuestro interior, nuestro corazón. Y Él premia a los que de corazón sincero se acercan a Él. Amén. Creemos que nuestro Dios nos ha escrito esto, este precioso tesoro, ¿verdad? Que tenemos hoy. Esto es un tesoro, hermano, y hay que cuidarlo y respetarlo como tal. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que veamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para cada uno. El pueblo judío, antiguamente, antes de venir Jesucristo, solamente era el pueblo escogido por Dios. De ese pueblo
nació el Salvador. Dios tenía un propósito con ese pueblo, pero todo cambió cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Porque Él vino a dar la salvación y la vida eterna a todas las naciones de la tierra, sin excepción. La palabra de Dios nos lo dice en Juan 1, versículos 11 y 12, nos dice: a los suyos vino, y los suyos, el pueblo judío se refiere, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio el privilegio, les dio la autoridad. Amén. ¿Tú eres hijo de Dios, hija de Dios? Amén. Gloria a Dios. Este capítulo 10 nos narra también cómo las oraciones de Cornelio subieron a Dios. Y Dios escuchó esas oraciones, las tuvo en cuenta. Por eso Dios le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio y que le compartiera el evangelio para que pudiera ser salvo. Dios también le dijo a Cornelio que Pedro iba a venir hasta su casa, en Hechos 11:14, que escuchase lo que le había de decir, ¿verdad? Porque nosotros podemos, antes de ser yo, bueno, por decir de alguna manera cristiana evangélica, pero bueno, hija de Dios, que me gusta más esa palabra, pues yo tenía gran necesidad de Dios. Pero hasta que alguien no me enseñó el verdadero camino, la verdadera senda, lo que Jesucristo fue capaz de hacer por mí, yo no entendí muchas cosas. Que sí, que tenía necesidad de Dios y que lo buscaba, pero hasta ese momento no fui llena de su gracia y llena de su amor, y no fueron mis ojos abiertos al verdadero evangelio, a la verdadera voluntad de Dios. Dice en Hechos 11:14, lo que estábamos hablando: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Qué maravilloso, ¿no? Ser salvo uno y toda su casa, saber que van a la gloria eterna, a la gloria del Señor. Yo tengo mucho dolor en mi corazón porque yo tengo familia, yo tengo hermanos que no quieren escuchar. Y como no quieren escuchar, yo les digo, pero no quieren escuchar, pues no abren sus oídos. Pero ayer, una cosa muy curiosa, estaba yo hablando por el WhatsApp, cuando bajábamos de la playa, veníamos de la playa, y a la familia, a toda mi familia, estamos en ese grupo, y yo vengo de un bautismo. Hemos bautizado a una hermana que se ha convertido al Señor, y dice: ¡ay, qué guay! Mi sobrina, que siempre se ríe de mí, incrédula total. Y eso tiene que ser muy hermoso. ¿Y cómo bautizáis? Pues nada, pues lo sumergimos. ¿Ah, sí, como se bautizó Jesucristo? Sí, como se bautizó Jesucristo. ¡Ay, y eso tiene que ser precioso, ¿verdad? ¿Y cómo la bautizáis? Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay, yo quiero ver uno! Digo, pues nada, pues vente aquí a Murcia, que enseguida vamos a tener otro bautizo. Y dice: ¡ay, mis tías, si yo pudiera! Porque viven en Zaragoza, no viven aquí. Pero bueno, ¿saben una cosa? Yo hablo así, con puntitas. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Y yo sé que un día mi familia va a conocer al Señor. Y yo no paro, porque nuestro deber es tener esa carga en nuestro corazón para hablarle a nuestros familiares, y no solo a nuestros familiares, a nuestros vecinos, como hemos visto. Cornelio, fíjense, este hombre, y todavía no había sido todavía su mente y su corazón abierto al Señor, y ya llamó a familiares, a vecinos, amigos, estaban todos congregados en su casa. Qué maravilloso tiene que haber sido ver esto, y esperando con ansia una palabra, ¿verdad?, de parte de Dios, por medio de su siervo, Pedro en este caso. Y no dudaron, vamos a leer ahora más adelante, no dudaron ninguno. Ay, Señor, nosotros tenemos que buscar ser hospedadores, dice la palabra de Dios. Muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Ser hospedadores, esperar que alguien, un siervo del Señor o tú mismo, venga y reúnas a familiares y amigos y vecinos y le enseñe la verdad del Evangelio. Porque ¿sabes qué? Si tú de verdad amas a tus amigos, si amas a tus familiares, si amas a tus hijos, si amas a toda la gente que te rodea, tú
le vas a hablar del Evangelio. Porque no vas a querer que perezcan en las llamas del infierno. Porque vas a querer que sean salvos, como tú un día vas a estar en la gloria eterna de Dios. Amén. Por eso es importante abrir las casas. Abrir vuestras casas. No da igual, no importa si es una habitación y una cocinita. No importa si es en un patio. Pero lo importante es tener hambre de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor, como Cornelio? Gente religiosa, pero que todavía este hombre era religioso, pero todavía no había alcanzado la salvación. Gente buena, dadivosa, pero que no tiene eso todavía que falta, la entrega total a nuestro Señor. Gente que en realidad ama a Dios, pero por las mentiras de sus religiones, por el velo que les oculta la verdad, no ven la luz y la realidad de las palabras de Dios. Están con una venda en los ojos. Son ciegos espirituales que todavía no ven la luz de Cristo. Y nosotros somos esa luz para que alumbremos a esas almas que todavía andan en tinieblas. Si aman a Dios pero no conocen a su Hijo. Y la salvación solo viene ¿por quién? Por medio de su Hijo. No hay otro camino. No vayamos solo al Padre, saltándonos al Hijo. No. No vas a llegar. Es por medio del sacrificio, una vez por siempre, de nuestro Señor Jesucristo, que podemos alcanzar la salvación. Y ir delante de la presencia de nuestro Padre. Y lo dice Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo sabemos de memoria, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. ¿Hay que confiar más en sus buenas obras? No. ¿A qué no puedes confiar en tus buenas obras? Eso no te va a llevar a Dios. O confiemos más en la obra redentora que Jesús realizó en la cruz, porque esa es la verdadera obra que vale delante de Dios. Hay gente que piensa que por orar una vez al día, quizá 3 veces al día o más, y encomendarse a nuestro Dios, a nuestro Creador, ya van a ir al cielo. Yo oigo mucha gente. Yo sé que el Señor es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que haga lo que yo haga, da igual. En el momento que yo me vaya a morir me va a perdonar. Y Él es tan bueno que no me va a mandar al infierno. Pues esta gente que habla así está muy equivocada. Porque la Biblia nos lo está advirtiendo. Hay siervos del Señor por todas partes del mundo. Esta semana hemos tenido un curso intensivo con un misionero que viene de Estados Unidos, ha gastado de su dinero, de sus esfuerzos, de su tiempo, de estar sin su familia, por venir aquí, a eso, a predicar el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Siervos dispuestos a predicar su palabra. ¿Para qué? Para que ninguna persona creada tenga excusa de que nunca oyó de la palabra de Dios, de que nunca oyó el camino de salvación, las buenas noticias que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. No hay excusa para no creer, no hay excusa para no entregarse a Dios, porque Dios ya nos lo ha revelado todo. La misma creación, dice Romanos, declara la gloria de Dios, el mismo firmamento declara lo maravilloso y majestuoso que es Dios. Eso no lo ha podido hacer un ser humano cualquiera. La creación solo la ha tenido que hacer alguien supremo. No hay otra explicación. Hermanos, tenemos que tomar ejemplo de Cornelio, ejemplo del eunuco, y hacer como hemos leído en Hechos del 35 al 38, dice así, Hechos 8, 35 al 38, hablando del eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe
y el eunuco. Y dice la palabra de Dios, busquemos en el capítulo 10, 47 hasta el 48, también el ejemplo de Cornelio, que debemos de seguir. 47 y 48 dice así: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. ¿Qué viene después de creer, hermanos? Arrepentirse, ¿verdad? Y bautizarse. Eso es lo que viene después de creer. Si no te bautizan, no es que no has creído. Si estás en rebeldía con Dios, cuidado, mañana puede ser tarde. Este hombre ayunaba, se preocupaba por la salvación de su casa o no. Ayunaba, oraba 3 veces al día. ¿Saben? Eso lo hacían los judíos. Los judíos oraban 3 veces al día. Él daba limosnas, como hemos dicho. Él estaba preocupado por la salvación de su hogar. Y él, como oyó hablar de este hombre, Pedro, no dudó, mandó a sus siervos a por él. Esa solicitud tenía él para recibir las benditas nuevas de la salvación. Él buscaba a Dios lo primero de todo, incluso oraba 3 veces al día según la costumbre judía. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, y este hombre lo cumplía muy bien. Busca, ¿qué dice? Primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas. ¿Qué tenemos que buscar primero? El reino de Dios. Cuando tú oras, atrae la atención de Dios. Porque Dios ve tu corazón. Él quiere, Él está ahí. No nos hace falta un teléfono móvil. Ahí hemos puesto un cartel, me hizo mucha gracia. Ahí, luego se acerquen ahí al tablón de anuncios. Me lo dio Ángel para que lo pusiera y digo, es verdad, a mí no me hace falta teléfono móvil para hablar con mi Creador. Solamente está una oración y está atento a nuestras ruegos, súplicas. Tú puedes salvar tu casa del mismo modo que Cornelio salvó la suya. En un solo día, con un glorioso milagro, toda la casa de Cornelio fue salva y llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia que no eran pocos, habían muchos. Hermanos, qué cosa más maravillosa hace nuestro Creador, amén. Todos pasaron de una ceguera espiritual, quizá de una religiosidad, a la luz más maravillosa que existe, a una vida maravillosa llena de luz y llena de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo y que se oía hablar otras lenguas, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que el poder del Espíritu Santo, tan maravilloso. Nuestro tiempo nunca es en vano si estamos en los caminos de nuestro Señor. Pues Él ve nuestro corazón, como lo hizo con Cornelio, Pedro, el etíope, tu corazón y el mío. Vemos que Pedro es el elegido para llevar la palabra de Cornelio, siendo este judío y Cornelio gentil. Sabemos que los judíos no se juntaban con ellos, los consideraban inmundos. Mucho menos iban a entrar a una casa, ¿verdad?, de un inmundo. Ellos se creían tanto que eran el pueblo escogido, el pueblo limpio, perfecto de Dios, que como, claro, ya en la ley, eso era cosa de la ley. Dios les había ordenado no mezclarse con otras gentes, ¿verdad? Pues ellos también tenían esto un poco ahí en sus costumbres, en su idea, en su mente. Pero vemos en el capítulo 10, no lo vamos a leer, del 9 al 17, que Dios le mostró a Pedro que ya la oportunidad era para todas las naciones de la tierra. Bajando el lienzo que hemos leído, ¿verdad? Cuando baja el lienzo y hay animales que el pueblo judío no podía comer, porque en la ley se lo había ordenado Dios, no comer
animales inmundos, los que consideraba Dios inmundo para este pueblo, que eran los animales que tenían pezuña y bueno, y muchas cosas. Este hombre cuando vio aquel lienzo y le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo, es porque le estaba diciendo, la gente que yo limpio, la gente que yo elijo de otra nación, ya no es inmunda, ya es purificada, santificada por mí, lavada con la sangre preciosa de Cristo. Si tú menosprecias a un hermano que ha sido lavado con la sangre de Cristo, cuidado, estás haciendo acepción de personas. No hagas acepción de personas. No consideres porque una nación es mejor que otra. No. Aquí hay diferentes nacionalidades. Hay de Nicaragua, hay españoles, hay bolivianos. Cuando viene Xiomara es ecuatoriana. En fin, ¿qué quiere decir esto? ¿Que unos somos mejores que otros? No. No. Ni para nosotros tiene que ser así, ni para Dios mucho menos. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos ve a todos por igual. ¿Y saben qué? Esta no es nuestra ciudadanía. La tierra, España, que estamos ahora en España, no es nuestra ciudadanía. Ni mía, ni tuya, ni de nadie. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y así nos tenemos que considerar, amándonos unos a otros como iguales. No teniendo mayor concepto, como dice Romanos, de sí mismo del que uno debe de tener. Debemos de considerarnos para el amor y las buenas obras, en unidad, como un pueblo en Cristo que somos, unidos, los miembros los unos de los otros. Estaba contando esta mañana el pastor John, bueno, que se rompió este dedo el mismo día jugando al fútbol 2 veces, el dedo pequeñito, y dice, pero hermano, me dolió todo el cuerpo. Y es así, cuando nos duele lo más mínimo que nos hacemos, ¿es o no que duele todo el cuerpo? Ángela, que te duele todo el cuerpo. Es así. Entonces nosotros somos miembros los unos de los otros. Y si a ti te duele algo, a mí me duele también. Porque yo soy miembro tuyo y tú eres miembro mío. Y la cabeza es Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra cabeza y nosotros somos miembros. Pedro aprendió una lección aquí. Él ya cambió. Él ya dijo, bueno, si el Señor me lo manda, es que me quiere mostrar algo. Y a Pedro nunca más hizo acepción de personas, sino que le dijo a Cornelio cuando llegó, aquí Dios me ha mandado, aquí estoy yo. Si no, hubiese sido porque Pedro recibió ese mensaje de parte del ángel, de parte del Espíritu Santo, de parte de la visión, Pedro nunca hubiese ido a casa de un gentil a hablarle del Evangelio. Mucho menos hubiese comido o hubiese hospedado como hospedó donde vivía a estos gentiles. ¿Sabe qué es la palabra gentil? Los que no son del pueblo judío. Nosotros somos gentiles en cuanto no somos del pueblo judío, del pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué somos? Somos hijos del Dios Altísimo. Porque ese título nos lo ha dado Dios a todo aquel que cree y a todo aquel que hace su voluntad. Ahora, si no haces tú la voluntad de Dios, mal vas. Mal vas. Y yo tengo que decirlo, porque Dios me ha mandado a eso. Dice la palabra de Dios que si tú ves a tu hermano mal y no le exhortas, esa culpa recae sobre ti. Y ayer lo leíamos Ángel y yo y decíamos, wow, wow. Y yo digo, cuidado, porque si vemos a un hermano que anda mal, con el amor del Señor, por supuesto, con amor y con mansedumbre, a hablarle y decirle, mira hermano, hermanita. Pero yo os digo esto con amor. Yo os digo esto para que entendáis que la única solución y la única salvación es nuestro Señor Jesús. Yo no quiero nada malo para vosotros. Lo que yo quiero malo para vosotros es que me venga a mí. De verdad. Yo lo único que quiero es ver a todos salvos para la gloria de Dios, unidos en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, edificando un pueblo santo aquí, en las Torres de Cotillas, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Muchas veces a nosotros nos cuesta dejar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Somos personas de costumbre, ¿verdad?
Aquí en España hay mucho tradicionalismo, muchas cosas culturales, pero nada que se acerque a Dios, ni mucho menos. Ese no es el propósito de Dios. Pero, ¿saben qué? Cuando conocemos a Dios, eso ya no existe. La cultura está. La mentalidad de Cristo. El corazón dispuesto a agradar a Dios. Eso es lo único que Dios busca de ti. Dios no te va a pedir más de lo que tú le puedas dar. Eso te lo aseguro. Dice en Romanos 15:7, vamos a buscarlo, estamos terminando ya, con esta última cita. Romanos 15:7, si alguien lo encuentra y lo lee, por favor. Si me lo podéis leer, alguno. Y si no, pues lo leo yo. Dice la palabra de Dios, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. A mí me gusta, estoy muy contenta, muy feliz. Y no es porque esté Milka delante, pero ella ha sido para mí un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque ella ha acogido aquí a mucha gente en su casa. Ha ayudado mucho, ha dado mucho de ella, de su tiempo, de lo que Dios le ha provisto en su despensa. Y dice la palabra de Dios que no gloriemos a los hombres, pero que le demos gloria al que se merece honra, al que se merece honra. Amén. Y por eso yo la honro a ella, Antonio, porque son un apoyo muy grande para Ángel y para mí. Han sido, lo siguen siendo. Ofelia, por supuesto, no tiene precio lo que está haciendo también en la iglesia, en la congregación de Dios. Y todos unidos hacemos un cuerpo. Eso es lo que Dios quiere. Corazones dispuestos, hospedadores, ayudadores de los que están en necesidad. Porque ¿sabes qué? Quizá la persona nunca te lo va a agradecer o nunca te lo va a reconocer, seguro. Ha pasado, suele pasar. Pero ¿sabes qué? El que todo lo ve, lo toma en cuenta. El que está ahí arriba, lo ve y lo toma en cuenta. Y no es en vano. Lo que tú hagas por el Señor no es en vano. Dice en Hebreos 6:10 que Él no es injusto para no acordarse de lo que tú has hecho por la obra de Dios. Él no es injusto, es un Dios justo, maravilloso, que es agradecido y premia al que le sirve. El Señor quiere de ti esta tarde lo mejor. ¿Tú estás dispuesto a dárselo? Si alguien quiere venir y reconciliarse con Dios, o quiere entregar su vida al Señor, o quiere decidir bautizarse, todavía hay personas aquí que no se han bautizado. Y yo invito a que decidan ya tomar el paso, dar el paso de bautizarse, porque eso nunca te va a pesar. Yo hace 19 años que me bauticé. ¿Saben una cosa? Hay 3 cosas buenas en mi vida. Bueno, hay muchas, pero las más importantes. Cuando me bauticé, cuando conocí a mi esposo y el nacimiento de mis 3 hijos. Iba a decir parto, pero como no los parí, que me hicieron cesárea, el nacimiento de mis 3 hijos. Esas son las 3 cosas más maravillosas que me han pasado en la vida. Aparte, muchas más. Porque yo solo tengo cosas para agradecerle buenas a Dios. Pero, ¿saben? Eso no se te va a olvidar a ti nunca en la vida. Así que si estás decidida a bautizarse, pasa adelante, que vamos a orar por ti. Voy a pedir a Ángel, puedes venir, y si no, a Eri, que ore también para despedir este culto hermoso de esta tarde. Y si quieres reconciliarte con el Señor, si quieres decir algunas palabras, tienes tu tiempo aquí ahora.